Que el Señor los bendiga en esta tarde. Es una bendición poder saludarle a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Simon en esta tarde desde acá del Templo de Ministerio Filadelfia en Amatitlán. Qué bendición poder saludarles en esta tarde. Queremos compartir algunos pensamientos basados en la palabra del Señor y queremos comenzar pues encomendando a Dios este tiempo, pidiendo la dirección del Señor. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hora. Pedimos tu dirección, tu bendición. Pedimos, Señor, que seas quien nos des las palabras y nuestros pensamientos para poder exponer en esta tarde acerca de lo que tu palabra nos enseña. Bendecimos a cada uno de los que escucha este programa, Señor, este video, y pedimos que tu bendición fluya sobre cada uno de ellos, que tu palabra sea la que les edifique, como lo dice tu misma palabra, no regresa vacía. Así que en esta hora toda honra y toda gloria es para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quisiera en esta tarde compartir acerca del Ministerio Filadelfia, en la razón de por qué existimos como congregación, como ministerio. Hace aproximadamente 6 años comenzó el ministerio acá en Amatitlán, y en nuestra visión, nuestro propósito, nuestra razón de existir es básicamente, número uno, porque creemos en Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios, la Biblia da como un hecho que nuestro Dios es el ser supremo, es el ser creador, es el ser divino que sostiene el universo, y Él es el que nos ha creado a nosotros. Así que en esta hora nosotros le decimos en primer lugar que Ministerio Filadelfia es un ministerio, es una congregación que creemos en Dios, ¿verdad? Creemos en la existencia eterna de Dios, y creemos también que Dios es trino, es decir, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3 personas divinas que forman un solo Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios creador del universo. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos, y esa es la razón de existir de este ministerio. Número uno, porque creemos que Dios existe. También el Salmo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la Biblia no argumenta la existencia de Dios, sino que da como un hecho que Dios existe. Y la misma naturaleza, la misma creación también da fe de que hay un ser supremo, un ser poderoso, un ser sabio, un ser omnipotente, omnisciente, que ha creado todo. Los cielos y la tierra, la naturaleza en sí, el orden que hay en todo lo creado, hablan de un creador. Todo esto tiene un diseño, y definitivamente para que haya un diseño es necesario que haya un diseñador. Por lo tanto, Dios es real, existe, y nosotros al estar constituidos como ministerio, realmente no dudamos de que Dios es un ser supremo, eternamente existente, a quien nosotros le debemos la vida, a quien nosotros le rendimos honra y gloria, a quien nosotros tratamos y nos esforzamos cada día por honrarlo, por obedecerle, por servirle. Esa es la razón número uno por la cual existimos como ministerio. Todo esto es por fe, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, y que es galardonador, que es recompensador de todos los que le buscan. Número 2, la segunda razón por la cual el Ministerio Filadelfia existe es porque toda nuestra fe está fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros creemos que la autoridad total está en la palabra de Dios.
Es el libro sagrado que se fue escribiendo a través de los siglos. Realmente es un libro admirable, es un libro único. Son los escritos sagrados que han sido recopilados a lo largo de miles de años, que comenzaron desde la historia primitiva con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y que, según se cree en la tradición judía, Moisés fue el que escribió, el que puso en orden todos estos acontecimientos que venían de la tradición oral de los antepasados, ¿verdad? Entonces, tanto el Antiguo Testamento, que es básicamente la historia de un pueblo, como lo es el pueblo de Israel, del cual vendría nuestro Señor Jesús, y pasando ya al Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, que Él predicó el Evangelio, predicó el mensaje de salvación durante 3 años y medio, y Él formó un grupo de discípulos que posteriormente fueron los que escribieron también el Nuevo Testamento. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento constituyen los escritos sagrados, la Biblia. La Biblia, que comienza con Génesis y termina con Apocalipsis en el Nuevo Testamento, y nosotros como Ministerio Filadelfia creemos firmemente que es la autoridad final, que es la autoridad de Dios, que la Biblia es la autoridad. En ella está fundamentada nuestra fe. En lo que ella nos enseña y nos manda, tratamos de vivir nuestra vida. La palabra de Dios en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estas palabras las pronunció el salmista y denotan la idea que tenían ya los hombres temerosos de Dios en el Antiguo Testamento de lo que era la Biblia. Era la lámpara a sus pies, la lumbrera a su camino. El Salmo 119 realmente es el capítulo más largo de la Biblia y que exalta y pondera a la palabra de Dios, la Biblia. Ya en el Nuevo Testamento también, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, el apóstol Pablo da un compendio de lo que en realidad es la Escritura, porque dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo cual nosotros creemos entonces que la Biblia, la palabra de Dios, realmente es la autoridad en la cual está fundamentada nuestra fe, en la cual están fundamentadas nuestras creencias y prácticas. En tercer lugar, Ministerio Filadelfia, la tercera razón por la cual nosotros existimos como congregación es porque creemos con todo nuestro corazón que pertenecemos a la Iglesia Universal de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es una, pero que en la unidad hay diversidad. Es decir, si vamos a Romanos capítulo 12, ahí encontramos que dice la palabra de Dios en el versículo 5, Romanos capítulo 12, versículo 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La figura que presenta la Biblia con respecto a la iglesia es que es un cuerpo espiritual. Por supuesto, un cuerpo físico, nosotros sabemos que tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo y todos cumplen una función, pero todos forman un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo espiritual, y nosotros, por la misericordia de Dios, somos parte de ese cuerpo espiritual que es la iglesia. Por eso dice acá que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, nosotros formamos y servimos y activamos dentro de este cuerpo espiritual que es la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros nos constituimos como iglesia, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 4, la palabra de Dios dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces claramente la Biblia dice que hay unidad de la iglesia, porque la iglesia es una, pero hay una diversidad de ministerios que están formando esa unidad. Hay diversidad en la unidad. Y nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, creemos que nosotros somos uno de esos ministerios, que formamos parte de esta unidad espiritual y de este cuerpo espiritual que es la iglesia de Jesucristo. Y estamos fundamentados, como decía en el punto número 2, en la Sagrada Escritura. Si vemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 20, Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Porque cuando habla de los profetas, son todo lo del Antiguo Testamento, todo lo que Dios habló y mostró, y los escritores sagrados dejaron plasmado en las Sagradas Escrituras los profetas. Pero los apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, ellos escribieron los evangelios, las epístolas, y también son el fundamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son el fundamento de la iglesia. Pero este fundamento está sobre una piedra angular, sobre una piedra principal, sobre una roca inconmovible, y esa roca es Cristo. La palabra de Dios dice, entonces le vuelvo a leer Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, esa es la tercera razón por la cual existimos como ministerio. El Ministerio Filadelfia, somos parte de la Iglesia Universal de Cristo. Estamos en esa diversidad que hay en la unidad, porque hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Así que gloria a Dios por eso. Y en cuarto lugar, y la última razón por la cual nosotros existimos como ministerio, es porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Nosotros creemos en las doctrinas de la gracia de Dios. La gracia significa el favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, porque la Biblia dice que el hombre, debido a su herencia de pecado que viene desde la raza humana, desde Adán y Eva, nacemos en pecado, nacemos alejados de Dios totalmente. Y en Efesios capítulo 2 y verso 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero es la gracia de Dios la que viene a despertar espiritualmente al hombre y lo prepara para que el hombre pueda recibir la oferta de salvación, porque Dios tomó la iniciativa al enviar a Jesús para que nosotros pudiésemos tener una oportunidad de salvación, una oportunidad de ser resucitados espiritualmente, y eso solo es posible a través de la gracia. En Ministerio Filadelfia nosotros estamos totalmente convencidos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estaríamos muy, pero muy perdidos, estaríamos alejados de Dios y no tendríamos realmente espiritualmente vida, sino que vida nada más física, pero espiritualmente muertos. Pero esa es la razón por la cual estamos y nos constituimos como un ministerio, porque hemos entendido que así como Dios nos alcanzó a nosotros con su gracia, Dios sigue teniendo propósitos para muchas personas, para miles y para, yo diría, millones de personas en el mundo, que están en sus planes de poder también despertarles espiritualmente para que ellos puedan creer en Cristo Jesús. Nosotros hemos adoptado la visión de Cristo. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, después de su resurrección, Él le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esa es la visión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. También en Mateo 28, versículo 20 dice, versículo 19 dice:
vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Lo vamos a leer mejor. Mateo 28, el 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la visión del reino de Dios, la visión de Cristo, y nosotros hemos adoptado esa visión. Y entonces, en obediencia a la palabra, debido a que nosotros fuimos alcanzados por su gracia, nosotros ahora, en obediencia a ese mandato, en obediencia a esa gran comisión del Señor Jesús, nosotros seguimos compartiendo el mensaje del Evangelio, seguimos anunciando el mensaje del Evangelio, y creemos en las doctrinas de la gracia, que el mérito está en Dios únicamente, que Él es el que nos alcanza con su gracia, Él es el que nos perdona nuestros pecados, Él es el que nos justifica, Él es el que nos da vida eterna, nos da salvación a través de la obra perfecta de nuestro bendito Señor Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros como ministerio existimos, para predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar a Cristo, para mostrarle a la gente que solamente en Jesucristo hay vida eterna, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo está la posibilidad de ser reconciliados, y que nosotros dejemos de ser enemigos de Dios y nos volvamos amigos de Dios. En esta parte final ya de esta exposición, yo quiero hacer un llamado a usted que nos ve y decirle que Dios tiene planes para su vida. Dios le hizo provisión para su salvación en la cruz del Calvario, cuando envió a su Hijo. Y dice la palabra de Dios que a los que Él predestinó, también los llamó y los justificó, y un día nos va a glorificar. Así que si usted en esta tarde en este momento pone atento su corazón a este mensaje y usted cree en Jesucristo, seguramente la gracia de Dios lo está atrayendo, la gracia de Dios lo está llamando, la gracia de Dios lo está acercando hacia Cristo. Y la palabra de Dios dice en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es el camino de salvación, Él es la verdad y Él es la vida. Los apóstoles también lo decían de otra forma en Hechos 4, versículo 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El llamado para usted es este. Entonces, en esta tarde he dado más o menos las 4 razones por las cuales como ministerio, como congregación, nosotros estamos en la visión de Cristo. Creemos en Dios, creemos en su palabra, estamos fundamentados en Cristo Jesús y en el fundamento que es Cristo, y creemos en la gracia de Dios, esa gracia que lo puede alcanzar a usted también y le puede proveer salvación y vida eterna. Esta es la razón por la que existimos. Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios por la exposición de esta tarde, por las escrituras que hemos leído, porque es la palabra de Dios la que puede traer convicción, la que puede traer arrepentimiento. Y el Señor Jesús decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo mismo que nosotros le decimos en esta tarde: arrepiéntase de sus pecados, crea en el Evangelio, crea en Jesucristo, y usted alcanzará salvación y vida eterna. Dios, te doy gracias en esta tarde por este privilegio, esta bendición de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos. Y yo te pido, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que pueda llegar al corazón y a la mente de aquellas personas que la necesitan, y pueda hacer la obra que tu palabra sabe hacer, que es redarguir, que es convencer, que es atraer a las personas, a los pecadores, hacia ti por medio de tu gracia, por medio de tu misericordia. Bendice, Señor, a todos los que vean este video. En el nombre precioso de Jesús, seguiremos anunciando, seguiremos predicando, seguiremos compartiendo el Evangelio, que, como dijo el apóstol Pablo, es poder tuyo para salvación.
para salvar a todo aquel que cree. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén.